De tu vida, mi hermano Héctor, ¿cuál era tu incentivo? ¿Cuál era tu finalidad? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Tenías sueños de alguna manera o no tenías sueños? Me gustaría que me explicaras eso, ¿no? En ese estado, en esa situación tan caótica o difícil de tu vida, eh, por un momento saltaba a tu corazón ser diferente o cambiar de estilo de vida. Sí, claro que sí. Siempre quise ser diferente. Yo quería superarme. Yo no quería vivir esa vida, yo quería ser alguien importante. Yo era muy fanático a la música. Me fascinaba los bailes. Si yo no tenía para el boleto del baile, yo tenía que robar, aunque sea el boleto o brincarme para meterme a un baile. Y muchas veces nos llegaron a corretear la policía porque a veces teníamos que golpear al de seguridad para poder entrar a un baile. Y era yo tan fanático a la música que yo no podía perderme en ningún concierto o otras cosas de actividad. Porque era yo bien bailarín, me gustaba bailar, pues soy del Distrito Federal y pues me gustaba bailar. Pero ahora, como dice la palabra de Dios, que Él cambió nuestro lamento por baile y ahora le bailo mejor al Señor Jesucristo, amén. Y sí, yo quise ser diferente, yo siempre quise ser alguien importante. Y, pero el error que yo cometí, pastor, es que a mí me gustaba ver muchas películas de acción. Vi a los narcotraficantes y eso, dije, no, yo tengo que ser alguien así importante, que la gente me respete y empecé a crecer con un odio, un rencor en mi corazón, pero yo quería ser un hombre de éxito, pero a mi manera de vivir como la vida fácil, se podría decir. En el viejo mundo, exactamente. Y llegué a andar acompañando así grupos, porque yo le digo, me fascinaba mucho la música y yo de una de otra manera yo me acercaba a los artistas y les boleaba yo sus zapatos, porque yo era bolero. Y decía, "Hey, te voy a bolear tus zapatos", y así fue como me fui acercando y, y así empecé así a andar, empecé a conocer grupos como Grupos Fiesta Latina, Unicornio, a los Caracoles y empecé así a rolarme con ellos y me les pegaba yo como así pues me les pegaba yo y ahí andaba. Ahora sí, como dicen por ahí, como chinche. Pero yo siempre, mi anhelo, yo me gustaba tanto la música que yo me desvivía por la música. Si yo no tenía para el boleto, yo tenía que robar o hacer algo, pero algo así, pero después que fue pasando el tiempo y mi adicción de mi droga fue lo que no me ayudaba a poder superarme, estar con esos. Y yo me acuerdo que yo me subía a los autobuses de los artistas y me les pegaba y pues era un anhelo para mí ser un artista. Pero pero a través de los años yo sobre mi adicción de drogas perdí mi voz y la droga destruyó mi garganta, mis cuerdas vocales por 3 años que sucedió eso en mi vida. Pero yo siempre quise ser alguien importante, pero el diablo me tenía tan atado en los vicios, en un odio que yo sentía hacia toda gente. Nadie me podía ver porque yo le decía, ¿me conoces o me quieres conocer? Eso era un hombre violento. Y, y esa era mi vida, pero yo quería ser alguien importante, ser mirado por la gente, que me respetaran. Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas, amén. Sí. Qué interesante, mi hermano Héctor, de veras que es impactante. Yo creo que como tú, eh, hay muchos niños y jóvenes desorientados, ¿verdad? Con el deseo quizás de cambiar, de hacer algo diferente, pero no saben cómo. Eh, ¿Qué es lo que te lleva a esa transformación, hermano? ¿Cómo es que viene esa transformación, ese cambio en tu vida de una nueva perspectiva, de una nueva manera de pensar? Ya no pensar como, vamos a decir, como nosotros decimos, como malandro, ¿no? Sino como pensar como de algo positivo, en algo que pudiera ser una ayuda a la sociedad y no una estadística, porque realmente cuando uno va en el bajo mundo, pues solamente es una estadística, ¿no? Nunca pasa de eso, como yo creo que pues personas que nos están mirando en este momento podrán identificarse con esto. Y Dios no quiere que seamos estadísticas, sino que seamos algo útil a la sociedad para la gloria de Dios. Entonces, hermano, me gustaría saber en este nueva etapa de tu vida, o más bien conocer cómo entras en una nueva etapa de tu vida.
en qué se basa, en cómo es que llega este momento tan glorioso de ese cambio radical en tu conducta y en tu manera de ser y en tu manera de vivir. Pues realmente la verdad, mi cambio surge cuando conozco a mi esposa, que hoy en día es, y ella me empieza a hablar del Señor Jesucristo, pero como uno está en el mundo, yo me burlaba de ella, pero una ocasión decidí cambiar. Mi esposa se llega a dar cuenta de que yo soy una persona no para ella, porque era una persona muy perdida, que la maltrataba bastante, ya estando en el matrimonio, la maltrataba yo bastante, la llegué a golpear. Era yo una persona tan violenta, pero ella me decía que Cristo me amaba. Y yo le decía, ¿sabes qué? A mí no me hables de Dios, porque para mí mi Dios era mi droga, mi adicción, mis amigos y mis parrandas. Esa era mi adicción. Pero un día entré a la prisión y me sacan en primeras planas en el periódico sobre unos asaltos que hicimos muy fuertes, y, y el padre de mi esposa me ayuda para poder pagar licenciado y salir de esa prisión, para que no me arrestaran. Y sucedió que ahí donde mi esposa se da cuenta que quién era yo, porque salgo en primera plana, y ella ya se congregaba en una iglesia y lleva el periódico con su pastor. Su pastor se da cuenta de que, porque yo había ido 2 veces a visitar su iglesia de ella, pero yo no iba porque quería, yo iba yo por ella, ahora sí por ella, ¿no? Por darle gusto para que saliera conmigo a pasear, pero no porque yo realmente sintiera en mi corazón, porque a mí Dios no me interesaba. Y recuerdo que esa ocasión, el pastor pues me conoció y me vio, pero cuando salí en el periódico, ahora sé que ellos, cuando el pastor miró el periódico, y mi esposa fue a la iglesia y mi esposa le dijo, sí, sí es él. Y dice, vamos a orar por él. Y ellos levantaron sus manos, ella me platica, mi esposa, que levantaron sus manos y el periódico en alto y declararon que un día Dios iba a cambiarme y restaurarme. Pasaron 8 años para que sucediera el cambio, y durante esos 8 años yo decido salir de México para Sonora Caborca, y venía yo en el autobús hasta atrás, y ahí es donde Dios empieza a tratar en mi vida, como me decía, cómo es que empezó. Yo venía hasta atrás en el autobús y yo en mi mente dije, bueno, toda la vida voy a vivir así, huyendo de las autoridades, toda la vida voy a estar así. ¿Qué va a ser de mi hijo? Pues ya en ese entonces tenía mis hijos. Y digo, ¿qué va a ser qué vida les voy a dar a ellos? Y yo era como eso de las 6 de la mañana que iba amaneciendo y empezaba a amanecer y a salir el sol. Y yo dije, ¿realmente Dios existes? ¿Realmente cambias como me lo han dicho? Y venían a mi pensamiento cuando ella me decía que Cristo me amaba y que Dios tenía un plan para mi vida. Y me empezaba a recordar todo eso. Y me empezaba a decir, dice en la palabra de Dios que en Juan 3:16, y todo lo que ella me decía me empezaba yo a recordar. Y empecé a llorar, dentro de mi corazón empecé a llorar lágrimas. Y fue cuando abrí mi corazón y mirando hacia la ventana del autobús, yo dije, ¿realmente existes, Dios? Si realmente existes, cámbiame, sácame de este lugar. Ya no quiero vivir esta vida. Y en ese momento yo empecé a sentir un calor en mi cuerpo y sentí que me empezó a tocar. Y le dije, llévame lejos, donde nadie me conozca. Y así pasó. Y, y en esa ocasión yo no llevaba ni un centavo, pastor. Y llegamos a un lugar donde teníamos que pasar a comer. Y yo no llevaba nada de dinero. Y en mi mente rápido el enemigo dijo, oh, bueno, pues ¿por qué estás sufriendo si tú sabes que puedes robar? Y, y yo miraba al cajero que estaba ahí, nos bajamos del autobús y yo me bajé. Cuando yo me bajé, yo dispuesto a asaltar ese lugar. Porque yo era de armas tomar, yo no necesitaba a una persona para que me ayudara, yo solito tomaba las decisiones por mi vida. Si yo asaltaba, yo solito hacía mi desorden. Pero cuando yo empecé a pedir mi torta y todo lo que tenía que comer, cuando yo iba a hacer la acción, la persona me dice, tu cuenta ya está pagada. ¿Cómo que mi cuenta ya está pagada? Sí, pasó un hombre ahorita y pagó tu cuenta. Y ahí es donde ya no pude robar y sentí un escalofrío en mi cuerpo. Y así es como Dios empieza a tratar en mi vida. Y Dios me abre puertas para llegar a Estados Unidos.